Y bueno, amigos, estamos aquí listos para comentar, por supuesto, cositas del Real Madrid que me he encontrado por aquí, renovaciones, un tema de Alphonso Davies, algo que ha pasado con DAZN absolutamente lamentable y que bueno, deja en claro ejemplo la vergüenza por la que tiene que pasar el Real Madrid en este asco de entorno de liga y de fútbol español en el que, bueno, se manipula absolutamente todo. Sin embargo, en el caso Negreira, pues básicamente no pasa absolutamente nada, se hacen los locos y no se habla. Es que es una cosa absolutamente increíble. No me voy a enredar muchísimo más, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he estado encontrando y que la verdad me han parecido muy chéveres para comentar con ustedes. Quiero empezar hablando un poco del tema de las renovaciones porque se han estado filtrando varias cositas. Voy a hablar también rápidamente de lo de Alphonso Davies. Y bueno, básicamente es con lo que vamos a arrancar este video. Voy a empezar hablando de Dani Carvajal, porque según se ha conocido a través de algunas filtraciones, Dani Carvajal va a renovar con el Real Madrid hasta el año 2026. Es decir, creo que se le va a ampliar un año más. No estoy seguro, pero creo que se le amplía el contrato un año más. Opinen ustedes, por supuesto, en los comentarios si ustedes creen que es merecida esta renovación de Carvajal. Para mí es uno de los futbolistas más importantes de la actual temporada. El hecho de que haya levantado su nivel de esta forma tan brutal, está dando al Real Madrid muchísimas cosas importantes. Y otra de las cosas que se está hablando también es que, como todos sabemos, en unos mesecitos, aproximadamente 5 meses, finaliza el contrato de Toni Kroos. Y lo que se está hablando es que el Real Madrid planea renovar a Toni Kroos o quiere que renueve su contrato una temporada más para que finalice en el 2025. Y bueno, yo creo que, en mi opinión, la de Carvajal es una renovación que se ha renovado, que se ha ganado, perdón. Creo que esta temporada habla por sí solo. La temporada pasada no se le ofreció esta ampliación y la verdad es que creo que es acertada porque, bueno, al final es un futbolista que nos ha dado tantas cosas y que sobre todo es algo que siempre digo, no es tanto lo que nos ha dado, sino lo que nos puede seguir dando mientras el Real Madrid consigue ese sustituto ideal. Porque, a ver, ¿a quién ponemos? ¿A Lucas Vázquez? O a este hombre, ¿cómo se llama? Vinicius Tobías, que a mí me gusta muchísimo, pero me cuesta creer que todavía está listo para ser futbolista del Real Madrid, al menos en ese el rol titular. Y bueno, lo de Toni Kroos creo que también muy merecido cada vez que sale al terreno de juego, ya sea como titular o como entrando en segundo tiempo, en el segunda línea. Va de exhibición en exhibición. Es un absoluto crack. Para mí también una renovación más que merecida. Creo que Kroos tiene mucho para aportar al Real Madrid, sobre todo por esa sensatez que él mismo ha tenido y que, por cierto, no ha tenido Luka Modric. Kroos renunció a su selección para centrarse únicamente en el club y yo creo que es algo que le está dando un plus especial, además de que Ancelotti también creo que lo está manejando bastante bien. Otra de las cosas que tengo por aquí es que, bueno, Alphonso Davies, lateral canadiense de 25 años con contrato en el Bayern de Múnich hasta el año 2025, rompe su silencio. Es que, bueno, ha habido varias coqueteos por ahí y lo cierto es que Davies dice lo siguiente: me siento muy cómodo aquí, juego en un equipo increíble, en uno de los mejores de Europa, me mantengo concentrado y lo doy todo por el equipo y por nuestros aficionados. Hay mucha gente diciendo que, bueno, que se cayó el fichaje de Davies. No me parece que sean unas declaraciones definitivas para ni para uno ni para otro. Creo que son más bien unas declaraciones de voy a llevar la fiesta en paz hasta que pueda tomar una decisión o hasta que pueda comunicarla si es que ya la he tomado. Y creo que es exactamente lo que tiene que decir. Igual yo estoy preocupado cero con este tema. Creo que es un futbolista que nos puede aportar muchísimo, pero como hemos dicho otras veces, si un futbolista no quiere venir al Real Madrid, pues lo siento muchísimo, se quiere quedar en el Bayern, perfecto. Decisión perfectamente entendible. Creo que es un gran club también, muy respetable. Pero, repito, no me parece que sea una decisión absolutamente, o no me parece que sean unas declaraciones que cierren la puerta al Real Madrid, por decirlo así. Entonces, veremos qué acaba sucediendo, sino que se ha intentado incendiar un poco las redes sociales por estas declaraciones de nuestro amigo, se me olvidó el nombre de nuestro amigo Alphonso Davies. Quiero que veamos un clip muy rápido, vamos a repasar un par de cosas más antes de ir finalizando. El primer clip que quiero que veamos es una imagen que se ha hecho muy viral en la que se ve a un pequeño en medio de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Les voy a mostrar aquí en breve, aquí lo tenemos ya. Y bueno, fíjense en esta locura en la que se ha metido este niño, es bastante curioso.
Y bueno, parece una, ¿cómo se dice? Una Coca-Cola en el desierto, el pequeño, pero bueno, mucho honor. Y qué ímpetu para ir a un estadio lleno de camisetas amarillas, para ir con esa camiseta blanca. Y sobre todo, algo que yo quiero señalar en este caso es la diferencia de una afición respetuosa. Qué diferencia de tener enfrentarse a un equipo, pasa mucho cuando algo con Vinicius, qué diferencia encontrarse con un equipo serio, una afición seria, respetuosa, y que este tipo de cosas no vaya mucho más allá que una simple rivalidad deportiva, y que la gente la pueda entender bastante bien. Recuerden lo que pasó en el Atlético, en el campo del Atlético de Madrid con un aficionado, una niña creo que era del Real Madrid, que le intentaron quitar una camiseta. Algo así fue lo que sucedió, algo bastante lamentable, y muchas otras opciones. Es que el tema del antimadridismo yo lo puedo llegar a entender, pero creo que hay límites que no deben cruzarse. Y repito, así como con lo de Vinicius, cuando Vinicius va a un campo rival en el que hay respeto y en el que se siente admiración por la clase de futbolista que es, claro, curiosamente no pasa absolutamente nada. Y quiero mandarle las felicitaciones desde aquí a la... Se me fue el gallo, a la afición de la Unión Deportiva Las Palmas por tener un comportamiento absolutamente ejemplar. Y bueno, ojalá el Real Madrid pueda buscar a este niño y darle un tour por el Bernabéu para que se mantenga ese sentimiento de madridismo por encima de todas las cosas. Otra de las cosas que estoy viviendo es que un tal Lucas Verbal, creo que se llama Bergual, no sé quién carajo es un futbolista que está siguiendo el Barça hace muchísimo tiempo. Y bueno, hoy se le ha pillado, parece que se le ha pillado en Barcelona con Deco y con algunos miembros del Barça, junto con su representante y su familia, comiendo en Barcelona para intentar convencerle. Me parece que es un fichaje interesante. Es un fichaje interesante y yo creo que es algo que debería buscar más el Barcelona, buscar perfiles un poco más modestos, no volverse absolutamente loco. Creo que esta es la parte que debió haber hecho Joan Laporta desde que empezó a arrancar el mandato con el Barça en esta nueva versión. Es importante porque yo creo que, bueno, si esta gente hubiera sido sensata y nos hubiera escuchado, tal vez Laporta hubiera manejado la forma de el club de otra manera y no estarían más endeudados e igualito haciendo el ridículo. Probablemente con jugadores de la cantera hubieran hecho muchos ridículos también, seguramente. Pero a cambio de una liga han dejado el club en una situación bastante compleja. Yo me acuerdo cuando estaban lo de las elecciones, que estaba Víctor Font, habían otro, no me acuerdo el otro candidato cómo se llamaba, y estaba Laporta. Y me acuerdo claramente que habían culés muy serios, muy decentes, personas que sensatas decían: Laporta tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro. Y Víctor Font parece que tiene un proyecto un poco más serio, tiene por lo menos un plan de cómo gestionar el club, que tiene una deuda económica bastante importante, pero aquí predominó más el hecho de que, ¿te acuerdas que ellos decían que nosotros le tenemos miedo a Guardiola, a Laporta? Ahí está ahí está el miedo que le tenemos. Lo que le tenemos es un amor incondicional tanto a Xavi, a Laporta, porque todos sabíamos cómo iba a terminar esto, y esto que lo de Laporta no ha terminado. Lo de Laporta ahora es que van a empezar a salir cosas y con los años se irá viendo el desastre que está haciendo Joan Laporta como institución, que realmente es algo que vamos a tener nosotros aquí para divertirnos. Y yo creo que la culminación de un trabajo absolutamente esperpéntico. Yo creo que es el inicio, o el inicio se debe a, ¿recuerdan ustedes aquella pancarta que puso, y así al revés, Laporta en Madrid, que decía ganas de volver a veros? Eso es lo que terminó dinamitando unas elecciones absolutamente desquiciadas, y que en vez de pensar en lo que podía ser su club, terminaron pensando en intentar perjudicar al Real Madrid, porque al final era que nosotros le teníamos miedo a Laporta. Una cosa absolutamente lamentable, pero bueno, únicamente al alcance de esta vergonzosa institución. Por eso me parecía importante acotarlo del fichaje del tal Lucas Verbal, no sé, Verbal. Y sobre todo la gestión de Laporta y cómo ganó unas elecciones con un maniquí y una cosa grandísima que puso ahí en Madrid, porque de resto no ha hecho más nada sino mentir y mentir a la afición azulgrana. Quiero cerrar este video con unas imágenes que nos ha regalado DAZN. Lastimosamente, las imágenes se han borrado ya porque dice que no está disponible en mi ubicación. Aunque bueno, vamos a intentar colocarle la VPN para ver si podemos ver el video. Un momento aquí. Y bueno, me he tenido que ir a vivir a Europa según mi navegador para poder ver este video. Yo no entiendo por qué me colocan estas cosas de que no puedo verle en mi ubicación. Entonces, ¿para qué Twitter me sugiere estas cosas? Pero bueno, quiero que veamos al sinvergüenza escuchemos al sinvergüenza y veamos esto. Porque al inicio del encuentro hubo un manotazo de Rodrigo a Valles, al portero de Las Palmas, y hemos captado una conversación en el túnel de vestuario. Esta es la imagen. Es increíble esto. Mira, esta imagen no la habíamos visto bien.
Fíjense cómo Valles agarra a Rodrigo y le empuja. Captado Aquí. una conversación en el túnel de vestuario. Esta es la Y el manotazo que, bueno, imagínense. imagen. Ahí lo vemos. Terminó saldada con cartulina amarilla. Sí, yo para Valles, para mí Lo que le da es un lepe, aquí se dice lepe. Lo es un rosa gesto ahí. inapropiado de Rodrigo. Sergio, aquí si te saca la roja, te la comes y te vas al vestuario. También Álvaro Valles aquí le... Esto es cierto, si se lo hubiesen sacado tal vez no hubiera muchos argumentos para defenderlo porque fue muy absurdo lo de Rodrigo, le hubiese dado un empujoncito y hubiese quedado bien también. Pone un poquito de, ¿no? Un poquito de extra porque es un manotazo Eso es. que le da. Yo, mi opinión personal, ese tipo de cosas, como es una reacción, tampoco lo veo un golpe, digamos, demasiado violento, pero es una realidad que si tú das un manotazo en la cara, te puedes ir a la calle tranquilamente. Y yo creo que ahí Rodrigo caminó sobre el alambre, ¿eh? Se libró por poco el brasileño. Pues 45 minutos después, en el descanso, y quizás después de haber visto todos los Ojo a las imágenes. integrantes de la jugada, la repetición, escuchábamos esto en el túnel de vestuarios. Por el empujón y el portero también clarísimo la pista. Mira, fíjense lo que pone aquí la gente de DAZN. Clarísima, es roja, dice. Es increíble que han cortado la imagen, pero ahora quiero que veamos el video original. No lo voy a colocar así con pantalla dividida. Les voy a colocar el clip que se ha filtrado y que hemos estado viendo, porque le voy a mejorar el audio y además le voy a mejorar la calidad para que se pueda entender de la mejor manera y para que vean cómo se manipula estas cosas. Escuchémoslo. Todo bien, ¿no? ¿Cómo va a ser? Yo tengo muy pocas cosas que añadir. El Quirante este es un sinvergüenza. La gente de DAZN son unos sinvergüenzas. El video está manipulado, mal transcrito, está cortado en la parte en la que dice no, es de amarilla claramente. Es que es una vergüenza la que ha tenido que enfrentarse el Real Madrid durante muchísimos años y repito, no me sorprende realmente bien, no me sorprende nada realmente, pero es que me parece de las cosas más asquerosas y lamentables que he visto. Todo para incendiar un tema. Y me pregunto a la gente de DAZN por qué cuando pasó aquello en San Mamés que empezaron a tirar billetes, por qué cambiaron la imagen y no colocaban la parte donde están lanzando los billetes. Es que es una cosa interesante. Es interesante lo que vamos a tener que ver seguramente muy pronto y que está relacionado con el caso Negreira y todas estas cosas. Vamos a tener un poquito de paciencia. Vamos a seguir combatiendo este tipo de situaciones absolutamente lamentables y cómo se manipulan las informaciones en gente como DAZN, que espero que alguno se vaya a prisión en un corto tiempo. Igual el sinvergüenza este de Sergio Quirante, yo no sé cómo se puede llamar periodista sin siquiera indagar un poquito más, verificar que la fuente sea lo más confiable posible y que el mismo CTA te tenga que dejar en ridículo diciéndote que has manipulado y engañado a tu espectador. Es una vergüenza como nunca se había visto seguramente en los medios de comunicación, pero bueno, creo que estamos... Y como siempre digo, lo más triste que da la sensación de que estamos acostumbrados a este tipo de escándalos que esta misma gente se inventa. Pero bueno, no me voy a enredar muchísimo más. Sabíamos que apenas dejáramos algo afuerita ahí de la casa, se lo iban a robar, en este caso para intentar tapar lo realmente importante que todos sabemos que es y que ha sucedido durante muchísimos años, como dijo el mismísimo Carlo Ancelotti. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.